¿Cómo están? ¿Ya listos? Listos. Bueno, acuérdense que esta es la segunda edición de la serie temática que estamos metiendo de Doctrinas de la Gracia. Esta serie tiene como fin exponer las doctrinas de la gracia para que tú conozcas un poquito más y porque las vas a ver muy referenciadas en Juan. Obviamente no como con el nombre directo, pero las vas a ver ahí como las vas a reconocer. Y esa es la idea, que puedas reconocer qué es lo que Juan está hablando para que ya tengas como un poquito de comprensión más fácil. ¿Sí? Porque luego a veces Juan se va como unos temas muy difíciles, muy complejos. Entonces con esto la idea es nada más que esos temas que están complejos de principio pueden ser un poco más digeribles, más sencillos, más entendibles. Entonces la sesión pasada empezamos con qué eran las doctrinas de la gracia y vimos las primeras dos. ¿Se acuerdan de cuáles eran las primeras dos? ¿Cuáles eran? Depravación total y elección incondicional. Y si me tuvieras que resumir qué es la depravación total, así como sencillo, alguien te pregunta, oye, ¿qué es la depravación total? Y no tienes 50 minutos para hacer una exposición, un sermón completo, tienes nada más los 5 minutos antes de que llegue el camión por él. ¿Qué es depravación total? ¿Cómo lo explicarías? Espérame, Chuchu. Dime, sí, dime. Somos pecadores y en nuestra naturaleza, más bien, somos humanos creados perfectos, pero nuestra naturaleza está muy buena. Ajá, somos humanos creados buenos y en nuestra naturaleza está contaminado el pecado. ¿Sí? ¿Tú ibas a decir, Chuchu? No, es que todos somos pecadores por igual, somos contaminados y esa es la depravación que todo al final nos lleva a salirnos de un mandamiento de información. Okay. Creo que también la otra vez era que nadie es merecedor de la gracia. Nadie es merecedor. Nadie es merecedor de la gracia. Okay. Y que nadie, o sea, en esa misma sintonía no podemos nosotros voltear a ver a Dios y decir, quiero seguir. O sea, nosotros no somos capaces ni por nosotros mismos no podemos llegar a Dios o a tener esa salvación solamente por su gracia. Okay. Entonces, recordando, creo que estamos todos en la misma idea. Nada más sí me gustaría hacer como unas aclaraciones. Todos somos creados buenos. Sí, el diseño del hombre es bueno porque Dios así lo declara. Bueno, sí. El pecado corrompe ese diseño y ahora todos nos vemos inclinados siempre a pecar y por nuestra cuenta no tenemos una elección de decidir pecar o no pecar. Nuestra elección siempre va a ser pecar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos decidir no hacerlo. Esa es depravación total. La depravación total habla de que todos los hombres, en todas las áreas de su ser, ¿sí? De quiénes son, o sea, afectos, corazón, mente, manos, acciones, palabras, pensamiento, en todo área de su ser, están corrompidos por el pecado. ¿Sí? Eso es depravación total. Después de depravación total vimos, si me tuvieras que explicar elección incondicional, ¿cómo lo harías? Pues que Dios nos selecciona sin que seamos merecedores, porque hicimos algo, simplemente es una decisión de Dios. Pues no, todos fuimos elegidos. No todos fuimos elegidos. Señor César. Solo algunos hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Que no importa lo que yo haga. O sea, que Dios me elija no depende de lo que yo hago. Okay. Okay. Entonces, sí, también la idea está general bien. La elección incondicional nos enseña o nos afirma que Dios elige desde la eternidad a los que van a ser salvos. ¿Sí? Y como la decisión es de Dios, no hay nada que yo deba
o pueda hacer para cambiar esa decisión. Una vez que la decisión ha sido hecha, ya fue hecha. ¿Sí? Entonces, no hay nada que me esté a mí obligando, o no hay una condición, por eso es incondicional, para ser elegido. Somos elegidos simplemente porque Dios así se ha dispuesto. Y es lo que Pablo argumenta. Dios hace vasos de honra y vasos de ira. Él es su creación y Él puede hacer como le plazca a su creación. Entonces, esto es depravación total, elección incondicional. ¿Se entendieron? Estamos bien ahí, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe. Sí. Entonces vamos a la tercera, que es expiación limitada. La expiación limitada pudiera decirse que es una implicación de elección incondicional. Van como muy de la mano. Todas las doctrinas van muy de la mano, pero como que esas dos pudieras combinarlas y explicarlas como una misma doctrina, pero es más fácil entenderlas por separado. ¿Por qué? La elección incondicional se enfoca en el hecho de que Dios ha elegido desde la eternidad a aquellos que han de ser salvos. La expiación limitada desarrolla la naturaleza de la obra de Cristo. La obra de Cristo, siendo que Él vino, se hizo hombre, vivió, murió, resucitó y fue levantado otra vez al cielo, ¿sí? Ascendió otra vez al cielo. ¿Sí? Esa es la obra de Cristo. Y obviamente todo lo que esto implica, todo lo que esto conlleva, todas las consecuencias de esta obra. Entonces, la expiación limitada desarrolla la naturaleza de la obra de Cristo y cómo es que se ve afectada por la elección incondicional. La idea de expiación limitada a veces puede ser malentendida. Por ello es mejor referirse a expiación limitada como redención particular. ¿Sí? Las dos son la misma doctrina, simplemente es para evitar malentendidos o para dar una idea más clara. Redención particular. Son básicamente, es lo mismo, literalmente es lo mismo. ¿Sí? Todos los cristianos sostienen que la redención es limitada ya sea en su extensión o en su naturaleza, ¿sí? O más bien, o en su eficacia. Todos los que se inclinan al calvinismo la consideran limitada en su extensión, o sea, qué tanto abarca, a cuántas personas, por así decirlo. Y los que se inclinan contra el calvinismo o opuesto al calvinismo, la consideran limitada en su eficacia. ¿A qué me refiero con esto? La eficacia habla de qué tanto hace la obra, ¿sí? Nosotros tenemos que la obra de Cristo salva por completo, 100%. La intensidad o la amplitud, como lo quieras ver, la extensión, habla de a cuántas personas. A todas las personas, a algunas personas, a una persona. Y entonces el punto de esta doctrina es como ayudar a definir esto, ¿sí? Hay tres diferentes posturas respecto a la expiación limitada o redención particular que definen los límites de esta expiación. La primera es: la muerte de Cristo redimió a todas las personas. Son tres posturas que existen, hay más, pero estas son como las tres principales líneas de pensamiento. La primera es: la muerte de Cristo redimió a todas las personas. La palabra expresa claramente que Dios ama al mundo y que Cristo murió por el mundo. El propósito de la obra de Cristo era salvar a todos los que viven, han vivido y habrían de vivir. El fundamento de esta postura se encuentra en el entendido que el sacrificio de Cristo absuelve todos los pecados de todos los hombres y en su debido tiempo todos serán salvos. Esa es la primera postura, te la estoy describiendo. ¿Sí? Segunda: la muerte de Cristo hace posible la salvación de todas las personas. Esta postura de forma directa descarta o limita la efectividad de la obra de Cristo. La obra de Cristo no salva ni justifica, solamente hace que los hombres sean capaces de ser salvables. Los hace salvables, los pone de una condición de totalmente muerto a salvable. Esta postura nace del argumento que si la obra fuera 100% efectiva, todo ser viviente sería salvo, lo cual nos llevaría a universalismo limitado, por darle un nombre
que puedas como medio entender, distinguir. Louis Sperry Chafer dice: la muerte de Cristo no salva de forma actual o potencial, sino que hace a todos los hombres salvables. Sí, esa es la segunda postura. Tercer postura: la muerte de Cristo redime a todos los elegidos. Esta postura, expresada en los cánones de Dort, dicta: la muerte del Hijo de Dios es el único y más perfecto sacrificio y satisfacción por el pecado, y es de valor infinito, abundantemente suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. En escritos de Aquinas, de Gregorio, del mentor de Lutero, etcétera, etcétera, muchos soportan este sistema o esta postura. Y esta postura, cabe aclarar que no limita la suficiencia o capacidad de la obra de Cristo, sino que le da una intención o un objetivo específico, que es por eso que le llamamos redención particular. Hay un particular grupo de personas a quienes la obra de Cristo es 100% efectiva. Eso es lo que nosotros sostenemos, es lo que nosotros entendemos, ¿sí? Entonces hay un grupo selecto para quienes la obra de Cristo es 100% efectiva. Este grupo selecto son los que se distinguen o se separan por ser elegidos, ¿sí?, desde la eternidad. Por eso está atada o está vinculada muy de la mano con la elección incondicional, ¿sí? Entonces la redención es particular para los que han sido incondicionalmente elegidos. Se escucha algo raro aquí, pero no sé qué es. Entonces, finalmente, todas las posturas se ven obligadas a limitar la obra de Cristo, ya sea en su extensión o su efectividad. John Owen lo resume en 3 declaraciones. Cristo murió por todos los pecados de todo el mundo, algunos pecados de todo el mundo, todos los pecados de algunos, ¿sí? Eso es básicamente, esta es una de estas 3 tienes que tomar, pues ahora sí que es lo que hay, no puede ser otra cosa. De forma congruente con lo que ya hemos expuesto, nosotros tomamos la postura número 3. Creemos que la obra de Cristo, desde su vida hasta su muerte y resurrección, tiene como propósito la redención de aquellos que en la eternidad han sido elegidos, ¿sí? Cuando decimos esto, estamos diciendo que la obra de Cristo tenía un propósito específico para personas específicas, ¿sí? Sí, creemos que la obra de Cristo es más que suficiente para salvar a todo el mundo, pero no significa que todo el mundo va a ser salvo. Aunque es suficiente, no significa que todos van a ser salvos. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que, porque Dios así lo ha decidido, van a tener la capacidad de creer en el Hijo y en su obra. Esos son los que van a ser salvos. Entonces, algunos argumentos a favor de esta postura. A lo mejor te haces la pregunta: ¿por qué favoreceríamos esta postura? ¿Cómo la podemos sustentar? ¿Dónde la encontramos en la Biblia? No te puedo dar todas las respuestas en una predicación cortita, entre comillas cortita, pero te presento 3 argumentos que favorecen la redención particular. La primera es que esta postura es la única que sostiene que la muerte de Cristo salva. En ningún lugar de la palabra se enseña que la obra de Cristo viene a ser la salvación posible. Tú no vas a encontrar eso en la Biblia, en nada de lo que leas. No hay un versículo que exprese o que tenga la idea de Cristo viene a que puedas ser salvo, ¿sí? O que a lo mejor seas salvo, ¿sí? Expresa que la obra de Cristo salva, ¿sí? Esto se establece como si dijéramos que la obra de Cristo viene a hacer a los hombres salvables para que cuando ellos tengan fe, entonces ya sean salvos, estaríamos estableciendo una condicionante que sería incongruente con el resto de las doctrinas. Si entendemos que es elección incondicional, y entonces ya no hay nada que tú tengas que hacer, porque Dios ya lo ha hecho todo. Entonces el primer argumento es:
Es la única que sostiene que la muerte de Cristo salva. Este argumento hace clara la eficacia de la obra de Cristo, declarándola como el medio por el cual fuimos reconciliados. Con esto podemos entender que la obra de Cristo es suficientemente efectiva para salvación. La obra completa de salvación por medio de Cristo no otorga a los que han sido elegidos una lista de tareas vacía que deben de cumplir, o más bien otorga a los que han sido elegidos una lista de tareas vacía que deben cumplir. O sea, ya no tienes que hacer nada, no tienes que cumplir una ley, no tienes que cumplir unas condiciones, ¿sí? Ya todo ha sido hecho por ti. Todos aquellos que reciben y guardan este don, el don de creer en el Hijo, son reafirmados en que la obra de Cristo les asegura su salvación, y los beneficios que ahora reciben son consecuencia de la unión con Cristo y la obra del Espíritu. ¿Sí? Primer argumento: la muerte de Cristo salva por sí sola, completamente. Es suficiente, no necesita nada más. Segunda, esta postura enfatiza la relación de la Trinidad y la redención. En el Concilio Eterno de la Trinidad se ha hecho la elección de aquellos que han de ser salvos, aquellos que forman parte de la humanidad, que van a ser parte también de la Iglesia de Cristo, y es por estos que Jesús es enviado. En Juan 6, 37 al 39 y 65, no lo voy a leer, pero si lo quieres anotar, te recomiendo que leas todo Juan 6, 37 al 39 y 65. Constantemente Jesús hace esta referencia a sus ovejas en toda la carta, indicando que ya hay un grupo predefinido de aquellos que le pertenecen. En Juan 10, 25 al 29, Jesús expresa explícitamente: el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y en la oración de Jesús al Padre, en Juan 17, expresa: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Entonces es claro que está haciendo una distinción entre los elegidos y el mundo. Incluso en el Nuevo Testamento puedes encontrar mucha evidencia o muchos argumentos a favor de esto. Y constantemente es enseñado que el Espíritu llama a los elegidos y los une a Cristo. Y esto es por la gracia soberana, pues, de Dios. ¿Sí? Te paso algunos versículos si quieres buscar o anotar después ahí, no sé. Es Efesios 1, 13 al 14 y Hechos 13, 48. Efesios 1, 13 al 14 y Hechos 13, 48. Efesios 1, 13 al 14, Hechos 13, 48. Tanto Romanos 9, 22 y Hebreos 6, 17 al 18 enfatizan una distinción entre los que fueron elegidos y aquellos que no lo fueron. Romanos 9, 22, seguramente si lo ubicas, es el de los vasos de honra y vasos de ira. Entonces ya ahí claramente hace una distinción. En una predicación que tuvimos con el pastor Aarón previamente, veíamos esta parte donde la luz hace una distinción, o sea, es o esto o aquello. No hay nada en medio, no puede haber nada en medio. Si eres esto o eres aquello. Y veíamos también sobre esta parte de que la misma Biblia constantemente está marcando una distinción, ¿sí?, entre los que son del mundo y los que no son del mundo. Si no has escuchado las predicaciones de Juan, si no estuviste, ahí están en Spotify, las puedes escuchar. El último argumento a favor de esto que te voy a presentar yo es que esta postura coloca todo el énfasis y todo el valor sobre el que hace la obra. ¿Sí? O sea, pone todo el énfasis en Cristo, todo el enfoque en Cristo. A Cristo le es acreditada la salvación de todos los elegidos, haciendo de esta obra algo de mucho mayor valor. Al afirmar la obra de Cristo como necesaria y la única suficiente y efectiva para salvación, se rechaza completamente cualquier tipo de crédito que los hombres pudieran tener en esta obra.
sea que tú hagas algo, sea que tú seas muy perseverante, que estés determinado a ser salvo, ¿sí? Que tú busques todas las formas de ser aceptado, cumplas con toda la ley. Si dijéramos que pudieras cumplir con toda la ley, esta postura totalmente descarta todo eso. Toda la gloria es dirigida para Cristo, ¿sí? Entonces, en conclusión, cuando hablamos de la expiación limitada, que en realidad es redención particular, afirma que la obra de Cristo es suficiente para salvar a todos los hombres, pero efectiva solo para aquellos que han sido elegidos desde la eternidad. Eso es lo que conocemos como redención particular. Entonces, hasta ahorita llevamos 3: depravación total, elección incondicional, redención particular. Vamos a llamarle redención particular. Entonces, ponte ahí el chip. Redención particular, redención particular. ¿Por qué expiación limitada no? Porque otra vez se puede malentender. Hay gente que dice que por ponerle expiación limitada estás diciendo que Cristo no es suficiente, así de entrada. Sí, así como, entonces pues si es limitado significa que, pues, o sea, o una de dos: no es suficiente y tú tienes que hacer algo, o tú pudiste hacerlo por tu cuenta, ¿sí? O falló. O sea, la obra de Cristo pues no dio abasto para todo, entonces pues ahí te completó, te echó tantito y ya tienes que completarlo, ¿sí? Entonces por eso es mejor redención particular, se entiende mejor la idea, es simplemente una obra que tiene un objetivo claro. La siguiente doctrina es la gracia irresistible. Una vez elegidos en Cristo desde la eternidad, somos llamados de forma efectiva. ¿Qué quiere decir esto? La cuarta doctrina de la gracia que podemos encontrar es llamada gracia irresistible, o también mejor y más correctamente conocida como llamado efectivo. Entonces, gracia irresistible, llamado efectivo. El llamado efectivo establece que todo aquello que Cristo ha ganado por nosotros nos fue dado cuando el Espíritu nos une a Cristo por medio de la fe. Otra vez, todo aquello que Cristo ha ganado por nosotros nos fue dado cuando el Espíritu nos une a Cristo por medio de la fe. La doctrina de la gracia irresistible trae consigo todo lo que abarca justificación, adopción, santificación, glorificación. Tiene como punto central hacer una distinción entre un llamamiento general en el que todos los hombres son expuestos al Evangelio y llamados al arrepentimiento, pero hay otra vez un grupo selecto que cuando son presentados ante este llamado van a responder, ¿sí? Su respuesta va a ser aceptarlo, va a ser arrepentirse. Los que no son parte de este grupo selecto, su respuesta va a ser rechazar el llamado. Según la Confesión de Westminster, dicta, está largo, pero todos aquellos a quienes Dios ha predestinado a la vida, y solo aquellos Él se complace en su tiempo señalado y aceptado a efectivamente llamar por su palabra y espíritu, fuera de ese estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, a la gracia y salvación por Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvadoramente, para entender las cosas de Dios, quitando su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder todopoderoso, determinándolos a lo que es bueno y efectivamente atrayéndolos a Jesucristo, pero así viniendo libremente, siendo hechos dispuestos por su gracia. Sobre esto Calvino comentaba: el principal trabajo del Espíritu es la fe. Es poner la fe en los que van a creer y sustentar esa fe. Entendemos el llamado efectivo como lo que atrae a los elegidos
a Cristo. De tal forma que una vez que han sido expuestos a la luz, su decisión será siempre el seguir a Cristo y al Evangelio. El puritano William Perkins llamaba a Romanos 8:30 la cadena dorada de la salvación. Si me ayudan con Romanos 8:30, por favor. Yo. Échalo. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Gracias. Entonces una cadenita. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, glorificó. ¿Sí? Empieza en fuiste elegido. Ahí empieza todo. Fuiste elegido, fuiste llamado. Todos los hombres en todo el mundo deben de ser llamados. Si otra vez regresamos a esta parte de elección incondicional, somos llamados a predicar el Evangelio a todo el mundo indiscriminadamente. Todos los hombres deben ser llamados al arrepentimiento. Una vez que has sido llamado, después de haber sido predestinado, eres justificado. ¿Por qué? Porque eres llevado al arrepentimiento por el Espíritu y por la palabra. Una vez justificado, pues ya empieza toda esta obra de adopción, santificación, todos los beneficios de estar unido a Cristo y en su momento también glorificación. Cada una de estas etapas que se incluyen en la cadena están vinculadas la una con la otra de tal forma que una vez que comienza no hay forma de cortarla, pararla o intervenir siquiera en ella. Si cualquiera de las etapas fuera dependiente de nosotros, no cabe duda que se desmoronaría completamente, sería una cadena dorada de óxido. ¿Cómo? No tengo idea. En Juan 15:16, Jesús hace claro que aquellos que han sido elegidos son asignados para llevar el fruto. Si me ayudan con Juan 15:16, por favor. Adelante. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todos los que pidan al Padre en mi nombre se lo concedan. Ajá. Entonces, enfoque aquí. Los designé para que vayan y dé fruto. ¿Sí? Yo los escogí a ustedes y los designé. Entonces ahí también ve este paralelo a la cadenita dorada de la salvación. Fuiste elegido y en su momento vas a dar un fruto. Michael Horton dice: elegidos en Cristo desde antes de la creación del mundo, redimidos por Cristo en la historia, recibiendo una heredad en Cristo y siendo asegurados en Cristo por el Evangelio. Recibimos nuestra salvación de principio a fin como una obra del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos da a entender que el Evangelio, por consecuencia, cuando es expuesto a aquellos que han sido elegidos, produce por medio del Espíritu fe en Cristo como Salvador y Redentor de su iglesia. Los que han sido elegidos en el tiempo designado por Dios son efectivamente llamados por medio del Espíritu. Si me ayudan a leer Efesios 1, 4 al 14. Si quieren michas y michas a alguien. O 1, 4 al 14. Sí, digo que sí. Deja que lo use. Vamos a empezar con el señor César y vamos hacia acá, hacia Honore y ya. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En honor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el alma. Tenemos redención en su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Dándonos a conocer el misterio de su
beneplácito, el cual se ve puesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, unidos a la bendición y la posesión adquirida de Dios, para el avance de su gloria. Coincidencia o destino. ¿Sí? Entonces creo que Efesios 1, 4 al 14 es una porción que hace muy clara esta parte de llamado efectivo. ¿Sí? Y creo que la misma Biblia enseña bastante esta parte de eres llamado y ese llamado te trae al arrepentimiento. ¿Sí? El llamado efectivo es vinculado con la elección incondicional, con la elección de los santos, en decir, aquellos que Dios ha elegido, en su momento, en su designado tiempo, conforme al consejo de la voluntad de Dios, van a ser expuestos al Evangelio. Y esa exposición al Evangelio también, en su momento, en el designado tiempo, según la voluntad perfecta de Dios, va a dar un fruto. No significa que, Biblia, y luego los elegidos, sí, y los no elegidos, no. Significa que se te va a predicar el Evangelio o se va a predicar el Evangelio. Y aquellos quienes han sido elegidos en su momento van a venir a Cristo. ¿Sí? Por obra del Espíritu, porque el Espíritu está obrando en ellos, porque está poniendo fe en ellos para creer en Cristo, van a venir a Cristo. Eso es lo que conocemos como llamado efectivo. ¿Por qué es necesario el llamado efectivo? Teniendo el entendido que el llamado efectivo, o que en el llamado efectivo el Espíritu es quien da el don de fe a los que han de creer, es implícita nuestra necesidad de esta obra por nuestra naturaleza caída. Aquí lo estamos vinculando con la depravación total. Como lo vemos en la doctrina de la depravación total, nuestra inclinación siempre es ir en contra de Dios y su soberanía. Queremos gobernarnos a nosotros mismos. Todos los hombres quieren gobernarse a ellos mismos. Ellos son su última autoridad. Ellos son los que deciden cómo vivir su vida. El centro de su vida es mi crecimiento, mi prosperidad, lo que yo logro, mis relaciones. Ese es el centro de su vida. Que su vida sea una buena, una placentera. ¿Sí? Y en esa mentalidad, en esa cosmovisión, están ignorando el hecho de que Dios es soberano sobre su vida. Ellos están queriendo ser soberanos de su vida. Esa es la inclinación del hombre. El profeta Isaías lo expresaba en Isaías 59, 7 y 8. Te lo leo. Dice: sus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Y Pablo lo condensaba en Romanos 3, 10 al 18, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, y a una se hicieron inútiles. No hay quien siga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, la palabra expresa claramente que la condición de todos los hombres, quienes están constantemente perdidos en pecado, o más bien expresa la condición de todos los hombres que están constantemente perdidos en pecado.
Por eso, Corintios 2:14, el estado del hombre es declarado como el hombre es incapaz de entender. 1 Corintios 2:14, te lo leo también, dice: el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Lo que vemos aquí es un claro énfasis a decir: tú, hombre, por tu cuenta, no tienes la capacidad de venir a Cristo, de entender el mensaje del Evangelio. No tienes esa capacidad. Es por ello que necesitas que el Espíritu ilumine tu mente para que puedas comprender la verdad del Evangelio. De no ser por el Espíritu, no podrías comprender la verdad del Evangelio. Aunque te lo expusiera la persona más inteligente del mundo, el mejor maestro del mundo, o la persona que tiene más dominio sobre eso, que sabe cómo enseñar de forma perfecta, aunque conocieras toda la palabra de memoria de pies a cabeza, todas las referencias, toda la cronología, toda la historia, si el Espíritu no hace la obra, no entenderías la verdad del Evangelio. Finalmente, la declaración de Efesios 2, 1 y 4 dice: Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvos. Es 4 y 5 también, perdón. 1, 4 y 5. Decir que estamos muertos es lo que quiere decir que no había nada en nosotros que pudiera actuar. Un muerto no tiene voluntad. Un muerto no puede decidir de un día para otro: ay, voy a dejar de estar muerto. Está muerto. Está muerto. No tiene la capacidad de tomar una decisión de dejar de estar muerto. Y ese era nuestro estado. Estábamos muertos. Sí, estábamos muertos. Y no teníamos la capacidad de decidir: hoy voy a estar vivo. No puedes. Dios puede. Entonces, por ello que acreditamos que esta obra es algo que el Espíritu tiene que hacer para que puedas tú vivir. Entonces, por eso dice: Él les dio vida. Por su gracia son salvos. En conclusión, esto de la gracia irresistible o llamado efectivo es la manifestación de la gracia a la vida de las personas que en la eternidad han sido elegidas para volverse a Cristo. No quiere decir que los hombres sean obligados a venir a Dios, sino que al ser expuestos al Evangelio, por medio del Espíritu Santo, quien les da la capacidad de entenderlo, son guiados al arrepentimiento y son unidos a Cristo, siendo partícipes de su sufrimiento y siendo partícipes de todos los beneficios de los que Cristo goza. Esto es lo que conocemos como llamado efectivo. ¿Vamos bien hasta aquí? Al final. ¿Sí? ¿No quieren que repita nada? Efesios 2, 1, 4 y 5. 2, 1, 4 y 5. O sea, 2, 1, 4 y 5. Por último, tenemos la última doctrina, la más cortita. Y es la que conocemos como perseverancia de los santos. Una vez salvo, siempre salvo. Este es un poema, un lema, una oración, una frase que te vas a encontrar mucho y la vas a encontrar muy criticada también. Si tienes curiosidad, te puedes meter ahí en internet. Ya saben, internet es muy bueno para estas cosas, y buscar la oración, y te aseguro que si hay 20 páginas ahí, vas a encontrar 18 páginas que estén criticándola y diciendo que es una mentira y diciendo que es falso y diciendo, pues, oponiéndose a ella, ¿sí? La Confesión de Fe de Westminster afirma que
ellos a quienes Dios ha aceptado en su amado, efectivamente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni finalmente del estado de gracia, pero ciertamente perseveran ahí hasta el final y serán eternamente salvos. Esta última doctrina, conocida como perseverancia de los santos, en palabras de Agustín, esta gracia que Dios ha puesto en Cristo, en quien hemos obtenido mucho, siendo predestinados según el propósito de quien obra las cosas, y por tanto, como Él hace que vengamos a Él, asimismo hace para que no nos apartemos. Agustín expresaba que Dios, quien obra para que tú te acerques a Él, también obra para que permanezcas en Él. En Romanos 8:38, poquito después de la afirmación de la cadena dorada, Pablo añade un énfasis muy interesante, 8:38 y 39. Dice: porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy interesante que esta porción de Romanos, Pablo hace una lista muy general, pero casi extensiva, de todas las cosas que pueden haber en todo momento, en todo lugar. Por eso dice, y todo lo creado. Y lo que dice es, no hay nada de lo creado que pueda separarnos del amor de Dios. Cabe también hacer el énfasis, tú y yo somos también creados. Entonces ni siquiera tú y yo podemos separarnos del amor de Dios. Y esto es algo que es interesante. Aunque estés activamente intentándolo, no puedes. Aunque te estés equivocando mucho y estés errando mucho y sientas que ya, mi salvación está en luz amarilla, tengo que tener cuidado. No puedes. ¿Por qué? Porque Dios obra de tal forma que vas a permanecer en Él. Si fuiste llamado a estar con Él, vas a permanecer en Él. Dios llama a aquellos a quienes ha elegido, y aquellos quienes ha elegido permanecen en Cristo. ¿Sí lo leímos? Sí. La perseverancia de los santos es una doctrina que apela directamente al carácter inmutable de Dios, o sea, el carácter de Dios que no cambia, ni con el tiempo, ni con nada de lo que pasa en el mundo. Dios sigue siendo Dios, no cambia. Y parte de entender que Dios no cambia es que sus decisiones no cambian. Una vez que ha elegido y decidido quiénes han de ser salvos, no hay nada que pueda cambiar este hecho. Creemos que perseveramos en la fe, no por nuestras obras, no por lo que yo hago, ni por nuestros hábitos, ni por estar llenos de conocimiento, ni por estar rodeados de la iglesia o estar viniendo aquí 24/7 o vivir literalmente en una comunidad cristiana. Creemos que perseveramos en la fe eternamente porque confiamos en que la obra depende totalmente de Dios. Por ello, sabemos que es una obra que es 100% efectiva. Si no hay margen de error, no hay margen de, nomás 99%, híjole, no hizo ahí lo que a él le tocaba y pues se chispoteó, ni modo. Inevitablemente, una vez que fuimos elegidos, por medio de la obra de Cristo y por la fe que nos es dada en Él por el Espíritu, estaremos firmes en la verdad que nos es predicada en el Evangelio. Si me ayudan a leer Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias. La perseverancia de los santos implica que todo lo que es descrito en la cadena dorada, sí, implica cada parte de ello. Al venir a Cristo entramos en un proceso donde Dios poco a poco nos va conformando a la imagen de Cristo
Y aunque seamos todavía hombres en cuerpos de carne, viviendo en un mundo que está corrompido por el pecado, ¿sí? Aún nos vemos débiles ante la tentación del pecado, aún cometemos errores, aún pecamos, aún nos equivocamos. Y a pesar de eso, Dios nos mantiene firmes en Él, ¿sí? Erramos porque estamos corruptos. Por ello es que la promesa o la esperanza que tenemos es que va a llegar el día donde el pecado ya no tenga poder sobre nosotros, ¿sí? Donde ya no sea un constante batallar, donde el obedecer a Dios, donde el sujetarme a Él, a sus mandamientos, a su soberanía, va a ser algo que venga de la mano con mi naturaleza, con quién soy yo. En 2 de Timoteo 2, 10 al 13, dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta: si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos faltos de fe, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces, concluyendo con las doctrinas de la gracia, ya vimos las 5. Tenemos depravación total, elección incondicional, redención particular, expresión limitada, ¿no? Gracia irresistible, perseverancia de los santos. Nosotros le pusimos el acrónimo DPEP, de depravación total, E de elección incondicional, P de redención particular, E de llamado efectivo y P de perseverancia de los santos. Entonces lo puedes aprender así si te lo quieres memorizar, creo que es bueno. DP, poquito forzado nomás, pero funciona, sí funciona. Como que es medio tan ridículo que se te queda. Pero bueno, las doctrinas de la gracia son solamente una pequeña condensación de todo lo que la gracia realmente es y abarca. No quiere decir que la gracia solamente sea condensada en 5 doctrinas y que ya, eso es toda la gracia. Las 5 doctrinas son simplemente puntos centrales, por así decir, o puntos de énfasis donde tú puedes tomar y escudriñar y aprender más y más y más y más. Son 5 puertitas que te van a llevar a otras 10 puertitas cada uno, ¿sí? Te invito a, y te hago énfasis en, y te animo a, por tu cuenta, busca, estudia, trata de encontrar, presenta tus dudas, haz preguntas, qué incongruencias encuentras, qué implicaciones encuentras de esto, implicaciones tanto buenas como malas, ¿sí? Argumenta en contra, argumenta a favor. ¿Por qué? No es bueno que nada más lleguemos aquí y aprendamos, escuchemos esto y anotemos en el cuaderno, y cuando alguien nos pregunte presentemos esto nada más. ¿Por qué? Porque esto no es suficiente. Con esto no puedes realmente defender por completo las doctrinas de la gracia como las sustentamos nosotros, ¿sí? Y es importante que tú te tomes el tiempo. ¿Por qué? Porque eres parte de la iglesia, y al ser parte de la iglesia tienes que defender lo que la iglesia cree, ¿sí? Todos los que estamos aquí, si somos parte de esta iglesia, tenemos que saber defender por qué creemos lo que creemos, ¿sí? Por eso somos llamados un cuerpo. Todo el cuerpo va a defender a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces te invito a, si quieres que te pasemos libros o recursos que puedas leer, puedes preguntar. Si no tenemos nada, buscamos algo, ¿sí? Si tú tienes algo, léelo, haz preguntas, tráelo, preséntalo a la iglesia y vamos a platicar sobre ello. Sí, vamos a platicar todos para poder aprender todos. Tal vez no podemos aplicar la elección incondicional o la redención particular en nuestras vidas diarias, en nuestro día a día. O sea, hoy me levanté muy redimido particularmente. A veces, hoy me levanté muy depravado total. A lo mejor, espero que no. Pero realmente no es algo que se pueda aplicar de una forma muy directa a tu vida, o eso pareciera siquiera. Pero algo que sí cambia es, tu entendimiento finalmente va a cambiar
tu forma de ver las cosas. Y tu forma de ver las cosas directamente va a cambiar cómo vives. Aunque sean detallitos, aunque sean cosas chiquitas, va a cambiar cómo vives. Ya sea que a lo mejor digas, wow, o sea, fui elegido y ahora todo esto está aplicando a mi vida. Wow, con razón, constantemente la Biblia dice acciones de gracias. ¿Qué más puedes hacer? Obviamente nada más puedes hacer acciones de gracias. O tal vez digas, necesito predicar el evangelio a todos, porque yo no sé quiénes sí y quiénes no. Necesito predicar el evangelio a todos. Y necesito estar orando y estar en constante, pues ahora sí que aprender para poder realmente exponer el evangelio como es verdaderamente. Porque no depende de mí, pero yo soy llamado a hacerlo. La gracia y todo aquello que la conforma es algo que únicamente podemos encontrar en aquel que nos ha creado. El saber que Dios nos ha elegido para ser parte de su iglesia y nos ha unido a Cristo nos llena de esperanza y de seguridad. No dependemos de nosotros mismos, ni de nuestras decisiones, ni acciones. Dependemos nada más de que quien ha manifestado su amor para nosotros no cambia. Me gustaría terminar con el Salmo 39:7. Si alguien me puede ayudar a buscarlo, por favor. Ahora, Señor, esperaré, mi esperanza está en ti. Entonces, nuestra esperanza está en Dios.